qué mal agradecido. Y el Señor en su misericordia, Él nunca deja de sorprendernos. Esta predicación, esta enseñanza de hoy, es una enseñanza que va a venir a ilustrar muchas de nuestras torpezas que tenemos en la manera de pensar. Cada uno de nosotros, sin excepción, los que estamos acá presencialmente y los que nos ven a través de internet. La manera equívoca que tenemos de ver a Dios, de creer cómo Dios funciona, cómo es su palabra. Por eso es que en esta enseñanza se ha puesto más allá de lo normal énfasis en los títulos. Uno de ellos y todos a la vez son preguntas para la iglesia, para nosotros. Una de estas cosas es el llegar a tener una respuesta de Dios. ¿Cuántos creen aquí o se han preguntado si Dios realmente es perfecto? Porque a veces lo decimos con la boca, lo confesamos, pero muchas otras veces no estamos de acuerdo con lo que Dios hace. Encontramos que no es perfecto lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque trae daño a mi vida, porque me trae problemas o a mí o a aquel. Por lo tanto, tenemos la tendencia a poner allí en la tarima de la desconfianza a Dios. ¿Será que Dios realmente está detrás de esto? ¿Será que Dios está detrás de mi problema, detrás de mi enfermedad, de lo que estoy pasando? ¿Se equivoca Dios realmente? Sé que si yo preguntara lo personal, todos ustedes dirían, Dios no se equivoca. Pero si le dijera, ¿usted ha pensado alguna vez que Dios se equivoca? Si usted es sincera o sincero, me va a decir, sí, pastor. A veces he pensado que sí, que Él se equivoca. Pero ¿sabe que Él no se equivoca? Sí, pastor, sí lo sé. Yo sé que Él no se equivoca. Pero si usted me pregunta, dígame la verdad, a veces sí. En mi carne, en mi humanidad, he llegado a pensar que Dios se equivoca. ¿Es Dios realmente perfecto? Si usted me lo pregunta, sí, por supuesto. La palabra lo dice, Él es perfecto. Pero hay cosas que pasan en mi vida y que cuando me dicen que Él está detrás de aquello, no siento que realmente Dios sea tan perfecto. Porque tengo una mirada de que lo que es perfecto tiene que funcionar siempre en agrado a mí. Me tiene que hacer feliz. Me tiene que dejar muy, pero muy complacido. Y debo ver los frutos de eso perfecto que Dios está haciendo para mí. Y la realidad es otra. La realidad es que aunque Dios trabaja de manera perfecta, hay cosas que a nosotros no nos hacen sentir bien. Aunque sea la mano de Dios la que te está tocando. La que está tocando a tu familia, a tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, aunque sea Dios mismo. Porque nos cuesta ver lo perfecto cuando hay dificultades. Pero Dios, independiente de sus problemas y los míos, Él sigue siendo Dios y sigue estando en el trono y actuando de manera perfecta. Y otra pregunta es, ¿cuál era el plan de Dios entonces? Si siento que mi vida fracasó desde cuando comencé a creer en Dios, desde cuando tuve conciencia del bien y el mal. Si puedo hacer un análisis, dice usted, de mi vida desde mi infancia hasta que he crecido, creo que no son muchas cosas buenas, sino más bien momentos tenues, difíciles, con los cuales todavía lucho y muchas veces me he llegado a preguntar, ¿hay realmente un plan en eso? ¿En lo que pasó conmigo? ¿Hay realmente un plan de Dios en la crianza que recibí? ¿Hay realmente un plan de Dios en la situación financiera que estoy pasando? ¿Cómo puedo pensar que Dios está actuando si lo que estoy viendo a mi alrededor es que me está yendo mal? Es que no se abren las puertas como yo pensaba. Aún para el pueblo de Dios se abrió un mar y para mí a veces siento que no se abre ni siquiera una puerta. Eso es todo lo que hemos pensado cuando estamos entre la espada y la pared.
Y si alguno dice, no, yo no soy así, yo soy de fe, ese tal es un mentiroso. Porque todos hemos llegado a desconfiar de Dios. Todos hemos perdido en algún momento esa calma, esa templanza, esa paz ante la situación. Es verdad, los primeros instantes pareciera que se puede sobrellevar esto. Si yo puedo con esto, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando ves que pasan los días y sí, está comenzando a faltar. Tu mirada frente al problema no es el mismo que en un principio, cuando estabas entrando por ese valle. Sí, porque entrar por el desierto, hasta alguien podría equivocarse y decir será fácil. Si otros han llegado al otro extremo, ¿por qué yo no llegaré? Pero quiero decirle algo, iglesia. Todos los que ya tienen una práctica en esto, es porque han pasado otras veces. Y las primeras veces, para ninguno fue fácil. ¿Cuál será o cuál era el plan de Dios entonces? Si usted trae a su mente ahora las miles de cosas que le han pasado y piensa en su esposa, en sus hijos, en sus seres queridos, y ve que hay muchas cosas lindas, pero también ve que la vida con algunos ha sido más drástica, más dura. Hasta se podría ver a su espejo y decir, conmigo la vida no ha sido totalmente buena. ¿Cómo puede Dios tener un plan? Es verdad, hacer la observación de esto es fácil, pero entenderlo, aceptarlo como una verdad única de Dios y llevarla al corazón y en nuestra mente, como hace el pueblo de Dios, poniendo esas cartas que usan ellos, esos papelillos chicos en donde se escribe la palabra de Dios y se deja aquí cerca del brazo apuntando hacia el corazón, se deja aquí en la frente para que se sepa que la palabra de Dios tiene que estar ¿dónde? También en nuestra mente. Pero ¿es realmente fácil hacer esto en la vida real? Creo que muchos de ustedes podrán estar de acuerdo conmigo en que no es tan fácil. Vamos al libro de Romanos, por favor, iglesia, en el capítulo 5. Allí vamos a internarnos en esta palabra. Tal vez usted hoy va a escuchar algo que nunca antes había escuchado de este pastor. Tal vez se va a sorprender, más de alguno se va a molestar, otro no va a entender lo que voy a hablar. Espero que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos propongamos abrir nuestro entendimiento para que la palabra entre. Romanos capítulo 5, para que lo busque allí. Desde ahí en adelante vamos a tomar la palabra y vamos, si ya usted la tiene, me puede decir amén, amén. Romanos 5, verso 12, desde ahí tomamos la lectura y leemos en el nombre de Cristo Jesús y la iglesia dice amén. ¿Qué es lo que dice el verso 12? Dice, porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado. Dos cosas importantes. ¿Por quién entró entonces el pecado? ¿Por medio de quién? De un hombre. Y luego, por medio del pecado, no por medio del hombre. Entienda esta frase, por favor, ponga mucha atención. No por medio del hombre entró el pecado, para que no se confunda. Diga, entonces por ser hombre, por ser creación de Dios como mujer, entonces por eso yo llevo el pecado. No, no fue por medio del hombre que entró entonces el pecado. Entró, dice, realmente, y la muerte, que es lo que más nos puede afligir a todos en algún momento, especialmente los que han estado enfermos, el saber que en cualquier momento puede cambiar tu condición física, estado de salud, de un momento a otro. Muchos comienzan con un resfriado, con un dolor de cabeza y terminan yendo a médico y resultó que tienes un cáncer.
un dolor de estómago, fuiste a médico y tienes un cáncer al estómago. Las cosas pueden cambiar abruptamente. Mientras hoy ríes, mañana puede que estés llorando. Pero todo esto es una condición que entró por medio de el pecado. Asimismo también se enseñoreó la muerte. El hombre había sido puesto por Dios, el primer hombre Adán y Eva, para vivir en una vida en donde fueran prósperos, fueran felices. Más allá de ganancias, riquezas, prosperidad tenía que ver con felicidad, tenía que ver con lo necesario. Hacia donde miraba Adán había que tomar, había fruto. Hacia donde miraba Eva había. Por lo tanto, ellos sí eran prósperos. No tenían grandes mansiones, pero lo necesario para vivir y ser felices, ahí estaba. Solo tenían que estirar su mano y tomarlo. Pero el pecado entró al mundo por medio de un hombre, es decir, Adán. No entró por medio de Satanás. Satanás siempre, desde un comienzo, ha sido maligno, dice la palabra. Que él es el padre de ¿qué cosa? De la mentira. Desde el comienzo él siempre ha intentado mostrar esto al mundo y llevarnos en ese placer por el pecado. Mas el hombre siempre ha tenido, y cuando digo hombre también digo mujer, la capacidad de elegir. Usted va al centro, elige qué color se compra su ropa, qué talla. A usted no le dice el vendedor, llévese esta talla. No, usted elige lo que quiere llevar. Y hay veces que usted tiene un gusto pésimo. Sin embargo, a usted le gusta y usted está pagando. En esto también podemos ver que aun cuando más miedo podemos tener respecto de la muerte no hubiese entrado si no fuese por el pecado. Y la muerte no tiene que ver solamente con que su rostro se va poniendo triste por la enfermedad, por el cáncer. No, la muerte tiene que ver también con su vida espiritual. Porque primeramente Adán, cuando concibió el pecado junto a Eva, no murió aquel día. ¿Cuántos sabían eso? Ellos siguieron viviendo. Pero su condición espiritual entró en un fracaso. Así que la muerte no tiene que ver solamente con mi cuerpo, que yo me muera. Tiene que ver con su vida espiritual. Usted podría estar muy vivito delante del Señor aquí, pero por dentro muerto y seco. Porque eso es lo que atrae y cómo se mueve a través del pecado. Si tenemos que hacer una elección para encontrar cuál es la culpabilidad que yo tengo en esto, tendría que preguntarle a mi corazón, ¿qué es lo que dejé entrar? Resentimiento, amargura, rabia, ira, contienda, celos. Y allí voy a encontrar entonces que ese pecado que dejé entrar es peor que el cáncer, es peor que un resfrío, una gripe, como hemos estado enfermos. Muchos aquí estuvieron enfermos y hoy ya estamos sanos para la gloria de Dios. Sin embargo, las enfermedades espirituales que se producen por el pecado, que no siempre el pecado tiene que ver con que vayas a fumar, con que vayas a drogarte, con que vayas a alcoholizarte, con el sexo, con la pornografía. No siempre tiene que ver con eso. Hay pecados que hacen el mismo daño, que causan la misma muerte que esos otros pecados, que tienen que ver con la calumnia, tienen que ver con la pereza, con la rabia, con el odio, con la falta de perdón. Lo que hacemos en la vida cotidiana que no se nota. Y usted, para hacer eso, fíjese esta condición. Para hacer esas cosas no necesita estar enfermo. Usted puede estar muy sano o muy sana y estar haciendo y pensando cosas aquí en su corazón que no son de Dios. Por lo tanto, son pecado. Aunque usted diga es que yo no fumo, aunque usted diga eso, hay cosas que son peores.
Y esas también atraen, ¿qué cosa? La muerte. Porque por lo menos hay gente que estando enfermos se han reconciliado con el Señor y se han ido con Él en sus brazos, perdonados, ¿cierto? Amados por el Señor, mientras que hay otros que estando vivos y con todo su cuerpo bueno, todavía están contendiendo con Dios, porque su pecado está tan arraigado a sus raíces, a su corazón, que solo logran pensar en sí mismo y no en Él. Verso 12 está explicando que somos nosotros los que damos el poder al pecado. Cuando nos rendimos ante Él. Y a su vez el pecado invita a la muerte a reinar. Por eso después aparecemos con cara de zombie, de muerto viviente. ¿Sabe por qué? Porque estás olvidando que tu relación con Dios no depende de la enfermedad, del dinero, de los recursos, del hermano. No, tu felicidad depende de tu relación con Él. He conocido a personas que tienen, pero mucho menos de lo que yo tengo, aunque no tengo mucho, pero mucho menos que yo. Pero son tremendas personas de Dios. Tremendas personas. Y uno dice, pero ¿en qué se basa su fe, su felicidad? En que ellos tienen una relación que no importa, que no varía según aquel, según aquella, según mi dinero, mi trabajo, mi salud. No, mi relación es totalmente única e independiente. Cuando alguien tiene eso, todo lo que se mueva alrededor de ti no va a ser ninguna distracción. ¿Por qué? Porque tú no dejas que nadie se meta en tu intimidad cuando estás en tu cama. Así también debería ser en la intimidad que tienes con Dios. No dejar que ninguna otra cosa adversa se meta en aquello. Este es como el matrimonio perfecto, por así decirlo. Porque, bueno, porque siempre estará junto el pecado y la muerte. ¿Sabía usted eso? El matrimonio perfecto, más que el mío, más que el de usted, es el matrimonio que tiene el pecado y la muerte. No hay nadie que estando en pecado diga, no, es que yo no estoy ni ahí con la muerte, no se acerca a mí. No, te olvida, tú vives con la muerte. Es que estoy en muerte, pero yo no practico el pecado. Al decirlo, estás hablando desde una parada de egocentrismo, de soberbia. Por lo tanto, estás allí en medio de una relación que es inseparable. La muerte y el pecado no se puede separar. Por eso nuestras vidas van cambiando dependiendo lo que hacemos. Vamos al verso 13. Porque antes de la ley, aunque el pecado estaba en el mundo, es decir, antes de la ley, se refiere antes de Moisés, ¿cierto? Antes de que Dios apareciese y le dijera a Moisés, ven, sube a este monte, te voy a entregar unos principios bíblicos, unos mandamientos para que entonces todos sepan la diferencia entre tú y tu pueblo y aquellos pueblos que no me conocen y que no me he dado a conocer. ¿Cuáles son esas diferencias? En que Dios a los que ama les pondrá límites, les pondrá mandamientos. ¿Cómo sabemos que amamos a nuestros hijos? Porque les ponemos límites. ¿Cómo sabes cuando no lo amas? Cuando dejas que tu hijo haga lo que él quiere hacer. Porque en cualquier momento se va a destruir y vas a estar llorando. No, y sabes, ni siquiera tanto por ese hijo o esa hija, por el cargo de conciencia que te va a venir tan fuerte de yo no amaba realmente a mi hijo o a mi hija. Porque le abrí la puerta y le dije, haz todo lo que quieras. Y ahora, Señor, estoy delante de un féretro aquí, estoy velando a mi hija o a mi hijo. Muchas situaciones como esta. Y se piensa que el que está llorando por el ser querido. La gran mayoría, para sorpresa suya, están llorando porque tienen cargos de culpa.
Porque es allí cuando te das cuenta, ¿por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice esto otro? ¿Y por qué no le hablé? ¿Por qué? Al final, ¿estás llorando por el muerto o estás llorando por ti? ¿Puede usted entender que hasta en eso el ser humano muestra su egoísmo? Yo y yo. Todo el rato. Creo que tenemos que mirar más hacia arriba, hacia el cielo. Pero esta ley que dice no existía, aunque el pecado sí existía. ¿Desde cuándo existía el pecado? Desde el inicio. O sea, Adán dejó abrir la puerta. Desde ahí estaba. Por lo tanto, el pecado estaba, pero la ley no estaba. Y esta es la razón de por qué muchas personas estaban siendo llamadas para que también alcanzaran salvación. Porque se consideraba de que aunque Dios les miraba y lo que hacían era malo, Dios no tenía una ley. ¿Entiende? No tenía una ley. A usted no le pueden cursar una infracción a menos que haya una advertencia. Sino que lo que dice usted, aquí no había ningún letrero. Aquí no había ningún par y ningún sea el paso. Usted se puede defender frente a esto. Pero la ley vino a ser un ay. ¿Y qué significa ay? Es un dolor, es un problema para aquel que estaba practicando el pecado. Por lo tanto, antes se hacía deliberadamente porque la ley no me decía que no podía hacerlo. Tampoco me decía hazlo. Pero mientras no diga que no lo haga, a mí no me pueden culpar. Vino entonces la ley de Dios para ponerse enfrente de nosotros, de los hijos de Él, tanto Israel como también nosotros que por la fe hemos creído en Cristo. Y ahora, aunque podemos caer y practicar algún tipo de pecado, ya no lo hacemos libremente. Hay algo que nos molesta, que nos gatilla y que golpea nuestra conciencia y que nos dice, fallaste. Le fallaste a Dios. ¿Por qué? Porque ya conociste que el mandamiento de Dios, que sus leyes, sus preceptos son buenos, son perfectos y vienen de Él. Y tienes ahora delante de ti una gran amenaza y es esta: obedezco a Dios o obedezco a mi carne, al mundo o a Cristo. Pero la muerte, dice el verso 14, reinó, es decir, tenía poder. Por eso dice reinó. No es que andaba por así sin poder alguno, no, dice que reinó la muerte. Desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, de manera que en transgresión de la ley de Adán, aunque él era figura de aquel que habría de venir. Es decir, Adán es el prototipo, es la figura que fracasó en un comienzo, pero al mismo tiempo es la sombra de otro que sería perfecto. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Él. ¿Y por qué se decía entonces Jesús, el Hijo de los hombres? Porque vendría de ese mismo linaje. Por eso Jesús tenía que ser carne y no solo espíritu, para que Él pudiera decir de alguna manera a todos los que en algún momento hemos dicho, si a Adán le costó, si a Adán, bueno, por algo fue, porque no se puede contra el pecado, entonces Cristo vino también en carne para decir, sí, a Él le costó, pero ¿por qué le costó? Porque fue desobediente. Mas yo también vengo en carne, en hueso, y voy a sentir dolor y muchas otras cosas, pero yo les voy a demostrar que uno de los principios fundamentales que te pueden llevar a establecer una relación quebrada con Dios es la obediencia. Y Cristo dice de Él, dice que Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Entonces Jesús dijo,
Lo que ustedes pensaban que era imposible vencer el pecado, yo he venido a decirles que no es imposible. Que se puede. Es una buena noticia, ¿no? Amén. Estamos ahora llegando al verso 15. Pero el don no fue tal como la caída. El don, el regalo, no fue tan como la caída. Porque si por la caída de uno murieron muchos, es decir, por la caída que tuvo Adán, muchos fuimos maldecidos, ¿cuánto más pues abundará para muchos la gracia y el don de Dios por medio de un hombre, Jesucristo? Ahora, ¿quiénes de ustedes han pensado en algún momento, ¿y por qué Dios permitió eso? ¿Cómo es que Dios no se dio cuenta que esto iba a pasar? Si el título dice, ¿se equivoca Dios? ¿Es realmente Dios perfecto? ¿Cómo Dios? ¿Qué estaba pasando con Dios en ese momento? ¿Será que estaba muy ocupado en el cielo? Con sus millares de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, estaba muy ocupado que no se dio cuenta que aquí Adán y Eva estaban siendo expuestos al pecado. Que el mismo ser arrogante y maléfico que había sido quitado del reino de Dios estaba aquí haciendo de las suyas. ¿Qué pasó? ¿Se ha preguntado eso usted? O cuando pasa por su mente y dice, ay Señor, yo no debo cuestionar, yo no debo pensar, Señor, saca estos pensamientos de mí. Yo me lo he preguntado. Y para encontrar esta palabra tuve que preguntarme, Señor, si en realidad yo pienso que aquí algo sucedió contigo. Porque ¿por qué hiciste al hombre perfecto desde un comienzo, Adán y a Eva? ¿Y cómo no pudiste ver lo que se estaba moviendo en esa misma esfera? ¿Cómo es que Dios, siendo el más grande, el más sabio de todos, ¿sabe cuántos universos creados hay? Millones y miles, galaxias y cosas hermosas, luces que despampanantes, colores, fotografías que usted puede ver que reciben los telescopios y dice, ¡ah, tanta belleza! Y Dios no pudo darse cuenta que al lado de Adán y Eva el pecado estaba tan cerquita, esperando su momento, no queriendo tocar a Adán, para que Adán, que fue el más cercano a Dios, pudiese sentir que allí se estaba moviendo Satanás, sino que se movió en la mujer, que no fue hecha directamente como imagen de Dios, sino del primer hombre. Dígame si esto no es para pensar y darle vuelta, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Para qué creaste un paraíso si lo ibas a quitar? ¿Para qué pusiste 2 árboles allí si al final ibas a condenar al hombre por un árbol que tenía un fruto que no se debía comer? Y le quitaste luego el otro árbol que era para vida eterna. ¿Por qué hiciste todo eso, Dios? ¿Te fallaron tus cálculos? Padre, si querías al hombre perfecto y que te sirviera y te honrara, ¿cómo se te escapó este gran detalle? Satanás suelto. ¿Acaso no sabías de lo que era capaz Satanás? ¿Acaso no lo habías conocido allá? Porque tú lo creaste. ¿No sabías que él había descendido y que no se iba a quedar tranquilo hasta corromper a los hijos? Cuando usted piensa en todo esto, ¿qué dice? Da que pensar esto, sí, en realidad. Porque si Dios le dijo a Adán, haz las cosas bien, luego conoce a Abraham, también le dice, apártate de tu tierra, de tu parentela, de tu familia, yo te voy a llevar a un lugar que fluye leche y miel, te voy a apartar, voy a poner mandamientos en tu corazón, dicen, voy a cambiar toda tu estructura. ¿Para qué hacer todo eso? ¿Y por qué no pararlo desde el principio? Sí, ¿para qué puso 2 caminos? Amén. ¿Por qué pondría 2 caminos? Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Si lo que Dios quería es que usted fuera perfecto y yo perfecto, ¿para qué puso 2 caminos? ¿Para qué puso 2 árboles? ¿Para qué dejó venir a Satanás a la tierra?
¿No era mejor que el plan fuera perfecto? Saquemos de esta ecuación a Satanás. Y esos árboles, quitémoslo mejor. ¿Para qué ocasionarle problemas a esta creación que he hecho? Si la creación era perfecta, ¿por qué cayó? ¿Por qué Eva, aún siendo mujer, por qué Eva no supo discernir que si la instrucción era no coman de ese árbol? Era tan simple como no comeré de ese árbol. Todo esto pareciera muchas veces el solo hecho de pensarlo que algo falló, que tal vez hasta podríamos dudar de nuestra fe, de creer, Señor, ¿estamos creyendo realmente en el Dios correcto? Porque por lo que podemos entender, aquí se te escaparon detalles, Dios. Eres perfecto, pero se te escapó un gran detalle. O sea, quitaste el mal del reino de los cielos y lo dejaste venir a nosotros. ¿Qué estamos haciendo, Dios? Además dice que aquellos ángeles que dejaron la morada de Dios vinieron a la tierra y comenzaron a pervertir a los hombres y a los hijos de los hombres, enseñándoles muchas cosas, artes mágicas, enseñarles todo lo que tiene que ver con la belleza, con la vanidad, con los lujos, con los placeres. ¿De qué manera el ser humano podría entender lo que hoy entendemos, conocer lo que conocemos? De ninguna manera. La única posibilidad de que lo que hoy podemos ver, la belleza y todo lo que entró en nosotros, la manera de vestir y el querer sentirte mejor que otro, eso vino porque alguien te lo transmitió. Porque desde un comienzo, Adán y Eva estaban desnudos. ¿Sabe lo que significa eso? Significa no necesitas aparentar nada ni vestirte mejor que otro, no. Y tus hijos, Sen y Caín, todos tendrán que vivir igual y no van a tener ninguna complicación. ¿Sabe lo que le cuesta hoy en día a una mujer ir al centro y comprarse ropa? Para muchas es un gran problema. ¿Qué es lo que está de moda y qué es lo que no? ¿Qué es lo más caro? ¿Cuál es la marca? ¿Lo que me alcanza y lo que no me alcanza? Yo cuando voy al centro, para mí es un problema, es un conflicto. Ya no encuentro ropa de hombre. Sí. Oiga, cada vez están haciendo que el hombre se parezca más a la mujer. Los colores, los pantalones apretaditos, que se le vea mucho trasero al hombre. O sea, ¿qué estás haciendo? Y te das cuenta que usted dice, pero sabe, pastor, es que donde uno vaya, está pasando eso. Yo voy allí a Fashion Park. Yo voy a Falabella, a Ripley, a la mejor tienda o a la peor tienda. Y la moda está igual por todas partes. ¿Cómo escapamos de esto? ¿Entiende usted que desde un comienzo lo que Dios había creado era mucho más sencillo? Más simple. De todas maneras. Hoy en día un hijo, si no se anda con una ropa de calidad y de marca, se siente mal frente a sus demás compañeros o amigos. ¿Qué le metió eso en su cabeza? Un padre, una madre, la televisión, lo que ve, sus amigos, alguien que llegó diciendo, mira, esto me compraron, es de marca, y allí entró el visito. Hemos desenfocado la mirada. ¿Por qué? Porque este ser maligno, que según nosotros ahora en la palabra podemos ver, vino a hacer destrozos a la tierra y en tu vida. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué el matrimonio no es feliz para siempre? ¿Por qué los hijos no viven felices para siempre? ¿Por qué pasan cosas? Porque cuando el mal logró entrar en el primer hombre, fue afectado en el futuro a todos nosotros. Mas el don de Dios dice que a pesar del mal va a sobreabundar la gracia de Jesucristo. Espero que no se me olvide esto que le estoy contando y que usted esté muy atenta, por favor, y atento. Efesios capítulo 4, verso 8. Está más adelante. 4, verso 8
y 9. Esto es lo que dice. Por eso está dicho o escrito: Él ascendió a lo alto. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Y llevó cautivo ¿a quiénes? A los cautivos. Y dio dones a los hombres. ¿De qué cautivos está hablando? Mi pregunta. Cuando Jesús, habiendo sido sacrificado o sacrificándose a sí mismo porque Él no puso resistencia, dice que Él descendió a lo profundo de la tierra para dar un testimonio de que Él era el verdadero Hijo de Dios que vendría a redimir el pecado que entró por el primer hombre creado. Es decir, nuestros antepasados conocieron a Cristo antes que nosotros. Y lo conocieron incluso estando en su cuerpo muertos. Pero su espíritu da testimonio de que nunca murió. Por eso pudieron conocerle. De otra manera, un muerto no reacciona. Y dice así: ascendió a lo alto, se fue al cielo y llevó cautivo a los cautivos y dio dones a los hombres. Pero esto de que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Regiones, lugares en el centro de la tierra, en donde los hombres en la primera partida, después de haber sido asesinados por todo lo que pasó cuando vino el diluvio y todo aquello, todos esos hombres que en muerte descansaban, tuvieron que ver a Cristo. ¿Por qué? Porque antes de eso no existía la ley de Moisés. Por lo tanto, hay que rescatar aquello que en algún momento tuvo conexión con el Creador. No había ley, no había mandamiento, no estaba Moisés. Pero siempre hubo hombres y mujeres que tenían una tendencia a creer en ese ser maravilloso. Y ellos eran los que tenían que ver el testimonio del Hijo de Dios descendiendo. Es decir, ustedes no tuvieron el privilegio que tienen otros de conocer la palabra, la Biblia. Por lo tanto, ustedes han sido llamados dignos de misericordia, porque eso fue lo que los alcanzó. Dios pudo haber dejado a toda esa generación antes de Noé allí sufriendo para siempre. Pero por cuanto no conocieron la verdad, ellos, no había mandamiento, no había palabra entregada, es que Dios fue y se presentó delante de ellos en la forma de Cristo. Se presentó para rescatarles, para llevarlos. Es decir, los que habían sido cautivados por la muerte, ahora fueron arrancados por Jesucristo. Y Él vino a ser el primero de los que resucitó. Esto es lo que dice su palabra en Efesios 8 y 9. Quitó las almas de quienes estaban cautivos por el pecado y la muerte. Y en Primera de Corintios, si usted busca Corintios allí, ¿sí? Primera de Corintios, váyase allí inmediatamente al capítulo 15. Primera de Corintios 15, verso 21, dice: porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos los hombres mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, dice. Cada uno en su orden. Y aquí tenemos un conflicto. El Cristo, las primicias, es decir, el primero. Luego, los que son del Cristo en su venida. Y entonces será el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre. Cuando haya abolido todo principado, toda autoridad y todas las potestades. Es decir, Cristo tiene que descender una vez más y abolir, destruir a todos esos enemigos suyos y míos, destruirlos
por completo, porque Él reinará hasta que Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será reducido a nada será la muerte. Es decir, nos está quitando el dolor de cabeza que por años nos maldijo y nos siguió por consecuencia del pecado. Recuerde usted que el pecado es el que generó inmediatamente un matrimonio. ¿Con qué cosa? Con la muerte. Y por eso se enseñorea de los hombres. Ese gran espíritu llamado muerte es el que tenía retenido y cautivo. Por eso dice estaban cautivos. Tenía encarcelados a esos hombres de las primeras generaciones. Entonces Cristo, cuando descendió, quitó el poder que tenía Satanás y tomó las llaves. ¿Para qué? Para sacar lo que estaba cautivo. Ahora en Cristo podemos conseguir, de hecho ellos consiguieron su libertad. Y nosotros también tenemos que atesorar esta palabra porque también para nosotros es esta libertad. Y no en Adán, sino en Cristo. Así lo dice la palabra, en Cristo. Es decir, tenemos muy buenas noticias. Si usted vuelve a Romanos 5, 16, 17, dice, el castigo que ganó Adán y todas las generaciones es muerte, ¿cierto? Ese es el castigo por el pecado. Y en el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que encontramos? Justificación para todos los que se acogen a esta bendición. Es decir, ¿puede ser salva usted y usted? Sí. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que acogerse a esto. Tiene que tomarse de Cristo. Usted puede tener un beneficio que dé el gobierno, pero usted debe acoger ese beneficio. Si usted dice, yo no quiero postular, ¿para qué necesito un bono? ¿Para qué necesito? Usted no puede reclamarlo. Usted no puede exigir, ¿y por qué a mí no me dan mi bono? Le van a decir, ¿y usted se acogió a ese beneficio? ¿Usted se acogió a esa ley que dice que usted puede tener esto y esto y que el gobierno le va a... Acogerse es tomarse de algo. Tomarse en este caso de Cristo y decir, si Él ofreció salvación y vida eterna, yo también me quiero acoger a ese llamado, a ese regalo que Él me brinda. ¿Estamos leyendo en qué verso, si usted me ayuda? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos en qué verso ahora? Amén, amén. Entonces, verso 23. Cada uno en su orden, el Cristo y las primicias, ya lo oímos, sí. Y el 24, y entonces será el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, dice, cuando haya abolido todo principado, toda autoridad, es decir, todos los enemigos que a ti te hicieron la vida imposible, serán abolidos, destruidos por Jesucristo. Y todas las potestades, dice, porque Él reinará hasta que Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo, dice el verso 26, ¿qué será? La muerte. El último de los enemigos. Iglesia, vuelva allí a Romanos, por favor. Romanos 5, otra vez. Ya, ahora vamos a ir a Romanos, el verso 19. Amén, ¿ya lo tiene? Capítulo 5, verso 19. Esto es lo que dice. Porque así como por causa de la desobediencia, entonces, ¿cuál fue el primer pecado? La desobediencia. Pero es que antes de la desobediencia vino primero el orgullo, no sé, que Adán quería ser más que Dios, vino la ambición de Eva. No, es que usted puede pensar muchas cosas, o usted es santo. Podemos pensar muchas cosas, pero lo que nos lleva a tener problemas con Dios es la desobediencia. Yo puedo estar predicando y pasar un pensamiento de parte de Satanás y ponerlo y clavarlo en mi mente. Y eso no me hace un pecador.
No, porque todos estamos expuestos durante las 24 horas. Es más, hasta cuando usted duerme está expuesta a algo, a un sueño que usted no quiere tener. Hay alguien que ha soñado por ahí golpeando a alguien, pegándole a alguien. ¿Usted cree que esa persona se acostó pensando voy a pegarle a alguien? No, pero soñó. ¿Es una pecadora? No, no lo es. Eso demuestra de que estamos expuestos a muchas cosas constantemente. Pero ¿cuándo se transforma en pecado? Cuando lo hace. Cuando soñé esto, así que soñé que le pegaba a la hermana, así que mañana apenas la vea, buen combo, para que se cumpla el sueño, porque debe ser un sueño de Dios. Es profético esto. Pero no, es el pecado. El primer pecado fue la desobediencia, tanto de Eva como de Adán. Porque bien pudo haber dicho Adán, lo siento mucho mujer, tú caíste en esto, pero yo no. Recuerda que el Creador nos dijo que no comiéramos de ese árbol. ¿Y sabes qué más? Aunque digas que yo soy así, le voy a decir que tú no voy a tomar tu pecado para mí. Y pudo haber salido Adán, cierto, limpiecito de esta situación. ¿Podría alguien condenarlo? Pero es que igual lo pensó Adán, porque igual miró el fruto cuando Eva llegó y se lo mostró, igual lo miró. Ella le dijo, mira qué lindo se ve, qué rico. Sí, él pudo haber dicho, oye, en realidad se ve exquisito, pero ¿sabes qué? Dios dijo que no. El pecado está cuando llevamos un pensamiento que pasa o que entra aquí y lo llevamos a la acción. Cuando lo soltamos con nuestra boca. Algo que no debíamos soltar, que no debíamos decir, lo dijimos y causamos una conmoción en alguien. Ahí está. No en que lo piense, porque para eso tendrías que vivir, no sé, tendrían que sacarte el cerebro, ¿cierto? Para que no piense. Es solo hecho de que te pongas a ver televisión así, sanito, una película, ojalá lo más sana posible. Y no te das ni cuenta cuando en YouTube te muestra un comercial y sale una mujer semidesnuda ahí. Y tu mente, oh Señor, ahí. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tu carne quisiera llevarte a caer. Pero ahí está. Te encuentras con, ¿debo obedecer a Dios o obedecer a mi carne? Y tu decisión es la que prima. No eres un pecador, una pecadora porque esa imagen pasó y, me sentí mal, Señor, por lo que vieron mis ojos. Sí, está bien que te sientas mal, pero ¿sabes qué? Tú no tienes que ceder ante el pecado. Eso es lo que te hace distinto a los demás. No es que tú no piensas, no es que a ti nunca viene algo malo a tu cabeza, no. Si todos en algún momento, especialmente quienes hemos metido las patitas en el barro más profundo, queda la sensación, queda el recuerdo, sin ignorar algo más. Y tengo que decirlo, el pecado es muy placentero y trae mucho deleite al que lo practica. De lo contrario, el mundo estaría en la iglesia. Si están afuera y si están incluso diciendo yo prefiero seguir en mi pecado total, a mí me gusta esto y bueno, tendré que ver cuando se termine mi vida, ahí sabré qué haré, si voy para arriba o para abajo. ¿Pero por qué? Porque lo que consiguen ellos es placer. No he visto jamás a un drogadicto diciendo yo me drogo porque me da rabia, porque nunca tengo placer con la droga, por eso me sigo drogando. No, cada vez se droga porque quiere conseguir ese placer, ese éxtasis. Y el Señor nos ha llamado a que pongamos especial cuidado en que van a venir pensamientos, que van a venir situaciones a tu mente, a tu corazón, pero en todo tiempo tienes que prevalecer, mantenerte firme, seas mujer, hombre, niño o niña, firme. Dios te hizo mujer, compórtate como una mujer de Dios. Dios te hizo hombre, compórtate como un hombre de Dios. Ante las cosas, Señor, pero es que lo que pasa es que igual los pensamientos vienen, sí, pero tú no estás dejando que tu cuerpo vaya y lo practique. Y eso es una diferencia delante de los ojos de Dios. Mira, no dejes que Satanás te tome
y te torture con estas cosas. Ah, pero es que tú vas a la iglesia y pensaste esto. Es que tú, hombre de Dios, fuiste a la iglesia y mira, cuando viste el comercial de una mujer que salió allí semidesnuda, te quedaste pegado 2 segundos, te lo conté. 2 segundos fueron. No dejes que te torture así. Porque tendrías que vivir en otro planeta y solo para que estas cosas no pasen. Ahora, volvamos al comienzo. Pareciera que en todo esto el culpable ni siquiera es el diablo. Pareciera que es Dios. ¿Cómo, pastor? Dios. ¿Quién dejó al diablo venir acá? ¿Quién puso esos árboles en el Edén? ¿Quién creó al hombre? ¿Quién creó a esa mujer que iba a ser más débil que el hombre para caer? Dios. El responsable de todo es Dios. Parece fuerte, ¿cierto? Se siente fuerte, casi como si lo estuviéramos culpando. Yo quiero decirle algo, iglesia. La desobediencia es parte de lo que te aparta entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. ¿Y por qué Dios lo estableció así? Yo le voy a explicar ahora. No tengo nada en contra de Dios. Él es santo, Él es excelso, Él es soberano, Él es poderoso, Él es hermoso, es lo más lindo que pueda existir. Si hay una razón por la cual dejó que todo esto sucediera, incluso el plan que tenía a Jesucristo, su Hijo, ¿sabes cuál es la razón? Es que Dios quiso que tú y yo, que pudiésemos elegir estar con Él. Que elegir, pero ¿por qué permitió que yo cayera en pecado? No, tú tomaste el pecado. Recuerda que tú quisiste probar. ¿Ah? Eva no dijo, pero ¿por qué esa serpiente me obligó a comer? No, ella tomó el fruto y viendo que era codicioso a sus ojos, lo tomó, comió de él. Ahora, esto es lo peor, estamos fuera entonces del reino. No. El pecado fue puesto allí a pesar de que usted no esté de acuerdo conmigo o con la palabra incluso. Porque usted y yo tenemos que llegar al reino de Dios conociendo el pecado, sabiendo los placeres que te produce, sabiendo las cosas que puedes ganar. Por ejemplo, un hombre que es vanidoso o una mujer que es vanidosa, ¿qué puede ganar con eso? ¡Wow! Que todos te miren, que los hombres te miren, que las mujeres, si eres hombre, te miren también. Un hombre que está, al decir hombre y digo mujer también, que está abalanzado hacia las cosas materiales, ¿qué puede conseguir? El elogio de muchas personas, que muchos quieran estar con él. ¡Wow! Tú que eres poderoso, cuéntame tu secreto, ¿por qué te va tan bien? Cada uno recibe un placer a cambio por lo que practica. Cada uno. Aún hasta el que practica el pecado más bajo que pueda existir, según las escalas del hombre, aún así recibe placer por lo que hace. ¿Y Dios qué es lo que hace con todo esto? ¿Qué es lo que permite? Él permite que si usted va a venir a Cristo, que si usted quiere creer en su palabra, tiene que saber que va a partir al reino de los cielos diciéndole que no al pecado. Para Dios hubiese sido mucho más fácil. Saco ese árbol y saco este otro. Y la serpiente jamás le dejaré hablar al hombre para que no caigan en pecado. Con eso elimino todos los eslabones sueltos. Pero ¿sabe? Ninguno en el cielo estaría por voluntad propia. Todos estaríamos allí porque no conocimos otra elección que tomar. Cuando usted tiene la elección de tomar el pecado o tomar a Dios en serio, usted ahora está en capacidad de decir, amo a Dios o no lo amo. Porque el que ama el pecado dice que se constituye hijo de
Satanás. El que ama a Dios luchará con el pecado. Yo no digo que no vas a caer, que nunca vas a equivocarte, pero vas a luchar. No vas a dejar que eso viva dentro de ti y más encima te vas a sentir feliz porque estás pecando a cambio de ese placer que te ofrece. Entonces, en definitiva, Dios permitió que Satanás tomara el control de este mundo. ¿Usted piensa que Satanás tuvo más poder? ¿De verdad usted que dice que Dios es grande y poderoso, piensa que Satanás se las arregló para engañar a Dios? No. El pecado es parte del plan de Dios. Eso es lo que nosotros conocemos, la palabra, desde Adán hacia adelante. Pero no conocemos lo que antes Dios conversó con Jesucristo, estando en el reino. Antes de que el mundo incluso fuese formado para nosotros, nosotros no conocemos lo que allí pasó. El plan de salvación para el hombre no fue cuando Adán cayó en pecado. Iglesia, no fue que Dios dijo, uy, qué terrible lo que ha pasado, tendré que idear un plan, ¿cómo lo hago? No. Esto siempre estuvo en la mente de Dios, iglesia. Y no estoy diciendo que Dios sea un Dios malo que hace el pecado. No, este fue Dios diciendo, los que van a decidir estar conmigo también deben saber que existe el mal. Y que el mal también te genera placeres y buenos ingresos, buenas divisas. Y aún así tendrás que decidir si vas a vivir en esa manera en donde el protagonista de la historia eres tú y Dios no, o vas a vivir de esta otra manera en donde el protagonista de esta historia es el Creador, el Dios poderoso, el gran yo soy. Sé que, iglesia, es difícil entender muchas veces porque, como dije antes, conocemos la palabra desde Adán, Génesis, ¿cierto?, hacia adelante. Pero si Dios no hubiese querido que el pecado estuviese allí, Él es Dios, ¿o no? Él es Dios. Él pudo haber sacado todo eso de allí. Satanás, ¿sabes qué? Te mando ahora y te encarcelo. ¿Y dónde? Allá en Júpiter. El hecho de que Satanás haya tomado el control de este mundo solo obedece a que alguien lo autorizó. Por eso digo, y tengo harto cuidado de cómo entrego esta predicación, porque en alguien podría tener un cortocircuito. ¿Cómo Dios? Entonces Dios está detrás de todo esto. Sí. Si usted va a llegar al reino de los cielos, tiene que saber que también existe el otro lado, la otra cara de la moneda. Y es usted quien decide. Dios le elige a usted diciéndole, te abro la puerta. Como dijimos antes, los dos caminos. Sí, mira, aquí están los dos caminos. El angosto y el ancho. Pero eres tú quien tiene que decidir por dónde vas a caminar. Esos dos caminos no van a ser quitados, porque necesito que si haces algo, lo hagas sabiendo que existe el otro. Si vas a venir a mí sabiendo que yo voy a cambiar tu vida, que te voy a decir, abandona esto otro, entrégate a mí en cuerpo y alma. Si vas a venir sabiendo eso, también tienes que venir sabiendo que hay un pecado que es agradable, que te trae muchas cosas ricas a tu carne. Y cuando tengas los dos aspectos, las dos perspectivas de quién es Dios y quién es Satanás y lo que te ofrece, entonces decides si quieres venir, si quieres cambiar tu vida para que estés reinando eternamente. Pero no te voy a ofrecer un reino eterno sin que antes conozca que también existe el otro. Si Dios no lo hiciera así, ¿sabe lo que sucedería en el reino estando con Él? Habría otro levantamiento nuevamente. Ahora los hijos de los hombres que llegaron perdonados a través de Cristo, ahora se están levantando porque dicen que ellos no alcanzaron a gozar de lo que había en la tierra.
y que no conocieron el pecado y hasta se sienten justos, hasta se sienten que son como los ángeles porque merecen estar ahí. Dios deja que tú caigas. Él permite que haya pecado, que haya tentaciones, que hayan tentaciones en tu vida. Él lo permite, en la mía lo permite, para que todo el tiempo yo esté decidiendo, sigo a mi Dios, aunque a mi carne no le gusta, o sigo a Cristo. Tengo estos dos personajes hermosos para mi vida, que representan un camino, el camino angosto, o elijo el camino del mal, en donde mi carne va a sentir placer. Pero en su momento, el mismo que me dio placer, el príncipe de este mundo, te va a decir, ahora vente conmigo porque yo no voy a sufrir solo este castigo. Tú también vas a sufrirlo. Se trata de que todo este plan ya estaba concebido por Dios. Y aunque para alguien se pueda ver como un plan, ¡uy, es tortuoso este plan! ¿Cómo Dios hace así? Es que cuando veas el reino que vas a alcanzar estando en su presencia, tú vas a decir, ¡ay, Señor! Y pensar que yo muchas veces caí en pecado y hasta disfruté de eso. Gracias, Señor, porque me hiciste retornar, cambiar, porque me hiciste ver de que estando el pecado allí y los placeres, yo tenía que decidir por ti. Muchas gracias, Señor. Hoy me quedo en tu refugio, en el reino de los cielos. Hoy no hay nadie diciendo, ¿cómo será el pecado? A lo mejor igual es bueno, a lo mejor no es tan malo. Porque incluso los ángeles que se quedaron arriba, fieles al Señor, ahora ven las consecuencias de aquellos que bajaron y descendieron. Por lo tanto, hasta ellos saben que esa parte del pecado, por muy linda que se vio en un principio para sus semejantes ángeles, no trae nada bueno. Ellos hasta conocen el castigo de Dios para todos aquellos demonios. Lo conocen. ¿Usted cree que hoy en el cielo habrá todavía un ángel pensando, ¿y si me voy a la tierra a gozar de los placeres? Cuando ellos ven lo que está pasando con Satanás, la sentencia que tiene de dolor eternamente en un lago de fuego, que nunca deja de arder. Ellos no quieren eso. Pero sí tuvieron también la misma oportunidad de decir, ¿sabes qué? Luzbel o Lucero, nosotros vamos a ir contigo también. Sí, en realidad tienes razón. ¿Por qué estar aquí en este ambiente si podemos ir a disfrutar de las mujeres en la tierra, del pecado? ¿Por qué? No, ellos ya resistieron. Y como ven las consecuencias, deben todavía estar diciendo, uy, menos mal que no caímos en esto que este otro enemigo de Dios estaba haciendo. Mira, logró zarpar de aquí, logró salir con la tercera parte de nosotros. Estaríamos también expuestos ahora al mismo castigo, al mismo dolor y condenación eterno. Y ellos hoy en día ya no tienen ese problema de, uy, ¿cómo será el pecado? Y las mujeres en la tierra deben ser muy lindas, el placer con ellas. No tienen eso, porque ya ven las consecuencias. Ahora, de todos los que ya han partido y aún de nosotros mismos, ¿por qué tuvimos que conocer el pecado? Para que cuando estemos en el reino de Dios, entonces primero veamos que su gracia, su misericordia fue eterna, que nos salvó, a través de Cristo nos rescató. Y segundo, para que cuando estemos en el reino nunca tengamos tentación de desear siquiera lo malo, el pecado. ¿Por qué? Porque estando en la tierra ya lo tuviste y algunos lo vivieron, pero decidiste luchar en contra de eso para elegir a Dios. Ahora, para ti que venciste, será mucho más fácil permanecer esta vez eternamente en este reino. Amén. ¿Necesitábamos del pecado? Sí. De lo contrario, más de alguien te estaría en el cielo diciendo, Señor, yo no merezco ser salvado por la cruz de Cristo, porque yo estuve en el mundo y jamás pequé.
Un líder. Necesitábamos un líder, alguien. ¿A quién imitar? Juan, ¿iba a decir algo? Ya. Amén. Sí. Exacto. Amén. Ahora, ¿qué dice Juanito? Dicen por ahí, la curiosidad mató. Dios nos está evitando este problema. Llegar al cielo creyéndonos santos, porque nunca pequé en la tierra. ¿Y la curiosidad acaso no se va a despertar? ¿Acaso no fue eso lo que se despertó en Satanás? ¿Ya? En nosotros eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque ya nos fue permitido estar aquí y elegir entre los dos caminos. Usted eligió el correcto o el equivocado, pero ahí está. Sí. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Sí? Pueden haber muchas cosas que puedo hacer, sí, las puedo hacer. ¿Y puedes tomar y curarte? Sí, sí puedes hacerlo. ¿Y puedo engañar a mi esposa? Por supuesto, ten cuidado que nadie te vea. Sí, lo puedes hacer, pero debes saber que no todo te conviene. ¿Por qué? Porque vas a acarrear maldición para tu vida. Y si no encuentras el camino de retorno a casa de Dios, puede que te quedes enredado allí como el drogadicto que dice solamente voy a probar una vez y se queda en adicción permanente y ya no puede dejar. Porque el placer que produce esa droga es similar al placer que produce el pecado en todas las áreas. Entonces, entendemos esto, iglesia, hoy. Entendemos que el plan de Dios es perfecto. Cuando Dios dice, es que tus pensamientos no son mis pensamientos, se refiere a esto. Se refiere a que tú como mujer, como hombre, como iglesia, intentas muchas veces querer descifrar a Dios. Pero es que aquí faltó esto, es que Dios se equivocó. No, no puedes entender a Dios porque eso se habló antes de que tú fueras creada. Antes de que el mundo existiese, Dios ya estaba conversando de cómo sería hasta el final. Por eso Dios dijo que Satanás ya está condenado. Y usted dice, pero ¿cómo si anda suelto? ¿Cómo? No, si está condenado. Es que en tu tiempo y en el mío no vemos las cosas hechas, pero Dios ya lo vio. Y ahí está, sufriendo por todo el daño que causó. Y nadie tendrá misericordia de él, ni tampoco de ninguno de esos otros ángeles, ni tampoco nadie tendrá misericordia de ningún hombre, mujer que haya seguido también a este príncipe a cambio de disfrutar placeres que iban a ser siempre momentáneos. Pero como todo se acaba, dice la palabra, todo se termina, hay tiempo para todo. Y es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Dios. Y es necesario que toda rodilla se doble. Está diciendo, nadie se va a escapar de dar la cara frente a Dios y decir, aquí estoy, Señor, o me condenas, o según, Señor, mi obediencia a ti, al dejar y abandonar un pecado que me agradaba, y en tu misericordia me hace justo. Ese es Dios. No es algo que te vas a ganar, que me voy a ganar. Sigue siendo gracia, sigue siendo misericordia, pero esa misericordia está obrando a través de Cristo en lo que tú pudiste probar de tu pecado. Por lo tanto, nadie puede catalogar el pecado de otro como un gran pecado peor que el mío. Porque delante del Señor, todo lo que tú sabes que está mal es el pecado. Delante de Él, eso da asco.
Y aún la misma iglesia que insista en seguir a Cristo, pero vivir en pecado, dice que Dios los va a vomitar. Amén. Entonces, no le pongamos un grado mayor al pecado de otro solamente porque consideras que ese pecado es peor. Es que el pecado de la pornografía, eso sí que es peor. Es que el pecado de la droga, eso es peor. No le pongas tú un nivel a eso. Eso ya Dios lo hizo. Y el pecado es pecado. El pecado es pecado. Mejor ocúpate cada uno en resolver lo que a ti te pasa. En derribar al gigante que a ti te amenaza constantemente. Ese gigante que no siempre te hace daño, que a veces se presenta de manera placentera. Sí, a veces tenemos la idea de que lo malo es aquello que te hace daño, que te hace llorar. No, vienes tú que no. No he visto a ningún hombre por ahí ni ninguna mujer disfrutando de los placeres de la vida mientras llora y dice, ¿por qué soy así? La mayoría lo hace después que pasa la resaca. Al otro día cuando dice, Señor, te fallé. Pero en el momento, todo es risa. Iglesia de Dios, la gracia también tiene para usted un premio. Y así como ese árbol de la vida fue quitado, también está guardado para aquellos que crean en este camino. ¿Quieres comer de ese árbol? Yo sí quiero comer. ¿Quieres comer ahora? No, Señor, ahora no. Yo quiero comer cuando esté en tu mesa. Yo quiero estar en tu mesa. ¿Habrá que comer acá? Sí. Amén. 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 Amén, sí.